está ordenador, ok, ahora mismo, y voy a compartir con ustedes algo que yo siento que les va a gustar muchísimo. El COVID-19 invade el mundo. Pandemia y virus, enfermedad y muerte, desorden mental y depresión. Pero existe una gran lucha contra el virus. Son miles de personas ya curadas. Ganaremos la crisis sanitaria. Pero, actualmente hay una crisis económica sin precedente y las personas están entrando en conflicto alrededor del mundo, millones de víctimas. Nosotros queremos ser parte de ese salvavidas. A través de oportunidades, creando una red donde se contrate con productos clase A, con equipo clase A y con plan de pago clase A. Juntos somos el cambio. DLG en español. En resumen, vendría siendo con tus acciones, llevas a que las personas efectivamente te vean a ti como un ejemplo y entre todos pues puedan lograr ese algo que se está proponiendo, ¿ok? El autor Conrad Fiedler menciona que es el factor humano que mantiene unido a un grupo y los motivos hacia su objetivo, el por qué, ¿ok? ¿Cuál es la motivación que tienen para efectivamente pues lograr ese objetivo? Cuando hablamos sobre liderazgo, ¿ok? También hablamos del líder. Una cosa es el liderazgo como acción y otra cosa es la persona que efectivamente hace el liderazgo, ¿ok? Y a este lo llamamos líder. El líder es una persona que posee una o varias inteligencias altamente desarrolladas. Actualmente existen varias formas de inteligencia y estas inteligencias son medibles, ¿ok? En el campo laboral, en el campo corporativo, inclusive en las entidades públicas, políticas, gubernamentales, en los colegios, en las instituciones, en las comunidades, inclusive hoy en día para determinar esta inteligencia, ¿sí? Anteriormente había un solo test que era el test del IQ, ¿ok? El típico test de IQ, pero ese test evaluaba únicamente la inteligencia, podría ser numérica o matemática, técnica, pero aislaba y no consideraba todas las otras inteligencias, ¿ok? Que vendrían siendo la inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y otro tipo de inteligencias que actualmente son vinculantes, ¿ok? Y que se miden para poder desempeñar un cargo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de líder, este líder tiene no solamente una capacidad matemática, sino que tiene una inteligencia, una capacidad de ver el entorno, de comunicación, de dar a conocer sus ideas, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que la persona que efectivamente esté al frente pueda comprender lo que este líder o la visión que este líder quiere reflejar, ¿sí? Entonces, el líder se aleja muchísimo, dependiendo al tipo de inteligencia usada, se aleja muchísimo de, por ejemplo, el ego o quizás la necesidad de reconocimiento actualmente, y les voy a explicar el porqué de esto, ¿ok? Afirmamos que el liderazgo solo puede desarrollarse cuando el individuo posee altas capacidades para las interacciones sociales, capacidades que corresponden a la inteligencia interpersonal o social y en alguna medida, ojo con esto, en alguna medida a la inteligencia emocional. ¿Ok? Ahora, una cosa es el liderazgo en sí o el líder en sí y otra cosa es el líder ético o liderazgo ético. Y vamos a ver un poco acerca de estas diferencias a lo largo de esta conferencia del día de hoy.
hacemos la distinción entre el liderazgo ético cuando existe efectivamente inteligencia interpersonal. Y esto determina la diferencia entre el liderazgo que efectuaba Jesucristo, y el liderazgo, por ejemplo, de Hitler. Ambos eran líderes, efectivamente ambos eran líderes porque tenían personas quienes lo seguían, tenían un concepto, tenían un ideal. Sí, ahora, muy diferente fue el liderazgo que pudo establecer Jesucristo, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. También Hitler lo hizo. Sin embargo, Jesucristo, pues, fue un liderazgo más desde el amor, ¿ok? Un liderazgo más de comunicación, un liderazgo más interpersonal, en donde el ser humano tenía un valor muchísimo más importante. En el caso de Hitler, la visión que quizás él tenía era la visión del yo-ellos, que eso lo voy a explicar un poco más adelante, y eso establece muchísimo la diferencia en cuanto a eficiencia en una organización, ya sea empresarial o no empresarial, y los resultados, porque resulta que el liderazgo ético está muy vinculado, ¿ok?, a el éxito que puede traer una compañía o no, o una organización o no. Ok, vamos a hablar acerca de qué significa la palabra interpersonal, ¿ok? Interpersonal viene de relaciones entre personas. Es una frase o una palabra realmente que proviene de la inteligencia emocional, ¿ok? Interpersonal proviene de inteligencia interpersonal, ¿ok? Es un tipo de inteligencia y esta deriva de la parte emocional. Cuando uno maneja o desarrolla esa capacidad de manejar sus emociones, no solamente hablamos de la emoción que yo puedo experimentar y yo puedo conocer, o sea, saber conocer la emoción que yo en un momento estoy experimentando por una situación que está sucediendo. Hoy en día vemos que con esta cuarentena, pues hay personas que reaccionan de una manera y otras que reaccionan, pues, de otra, ¿ok? Entonces, ¿qué va a determinar la evolución de una persona con respecto a otra? Es su capacidad de no solamente gestionar sus emociones. Al hablar de gestionar sus emociones, yo me refiero específicamente a cómo yo canalizo esa emoción. No significa aislarla, ni significa cohibirla, significa comprender la emoción que yo estoy pasando y cómo paso esa emoción a que en vez de ser una emoción destructiva, sea una emoción productiva, ¿ok? Eso, cuando hablamos de ese tipo de inteligencia, es una inteligencia que viene adentro de intrapersonal, ¿ok? Es una inteligencia emocional, pero que se deriva en una inteligencia intrapersonal. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo efectivamente estoy analizando esa emoción y cómo yo la estoy reflejando? ¿Cómo estoy reaccionando respecto a esa emoción y cómo puedo canalizarla para mi evolución? Ahora, otra cosa distinta es la inteligencia interpersonal. Es cómo yo reacciono frente a otras personas, que es completamente diferente. Cuando yo, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con la empatía, ¿ok? Con la empatía. Ser empático no significa que cuando una persona viene y se siente mal, yo me voy a sentir mal con él y me voy a apagar con esa persona. No, lo que significa es yo una estrategia buenísima para incrementar esta inteligencia interpersonal vendría siendo yo verlo como metaposición. Me salgo, psicológicamente me salgo de esa situación en la que esta persona está pasando y lo veo desde tercera persona. La entiendo, la comprendo a esa persona, pero no permito que sus niveles vibracionales me alteren a mí, ¿ok? Sino que tengo la capacidad de comprender
comprender el entorno o la situación emocional por la que esa persona está pasando, ¿ok? Entonces, la inteligencia interpersonal viene de comprender las distintas quizás emociones, personalidades, formas y la parte única y hermosa que nosotros poseemos, todos los seres humanos, e inclusive aquellas cosas con las que quizás yo no comparto, ¿ok? Pero que efectivamente como ser humano comprendo desde mi amor, desde la esencia, comprendo por lo que esa persona está pasando. Entonces, cuando hablamos de liderazgo ético y cuando hablamos del liderazgo interpersonal, tiene que ver muchísimo, no con el liderazgo de yo digo, tú me sigues, sino tiene que ver en yo pienso, tú qué piensas, ¿ok? Y qué podemos pensar juntos. Entonces, esto es muy, muy importante al momento de crear relaciones que perduren en el tiempo y establecer un liderazgo que no provenga desde el ego, sino que provenga desde el amor y las relaciones mutuas, para poder crear un equipo que se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es importante establecer la diferencia entre inteligencia, lo que es, déjenme un segundo, pienso que se me pasó una diapositiva, a ver si puedo regresarla. Ok, aquí, esto es muy importante. Es importante que ustedes puedan saber lo que es la diferencia entre la inteligencia social y la inteligencia interpersonal, ¿vale? La inteligencia social es la habilidad de comprender e influir en los actores colectivos. ¿Qué puede ser, a qué podemos llamar un actor colectivo? Puede ser quizás una región, un país, una cultura social, una etnia, cómo se comportan, cómo, por ejemplo, se comporta o cuál es la respuesta que puede tener, por ejemplo, el español con respecto al americano, por ejemplo, o qué tipo de respuesta y cuál es la conducta que puede tener dentro de un país un andaluz respecto a una situación, a una persona que provenga, por ejemplo, de Barcelona. ¿Ok? Entonces, e inclusive dentro de una misma familia, ¿ok? Dentro de esa misma familia, ya sea hijos, padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, sí, quizás la familia de cuñados, ¿ok? Cómo tener esa inteligencia social implica ponerme prácticamente en la situación de esa persona y ver efectivamente cómo el entorno, el comportamiento general, ¿ok? Se va manejando o se va movilizando o va fluyendo conforme a ese objetivo que nosotros queremos lograr, ¿sí? Cómo va comportándose cada uno de los integrantes de ese colectivo. Entonces, la inteligencia social te permite, como su palabra lo dice, ver cómo se comporta esa persona o esa frente a la sociedad o frente al entorno. Es muy importante. Y cómo se comporta un determinado grupo, ¿sí? Un grupo. Cuando hablamos de inteligencia interpersonal, es la capacidad de establecer relaciones interpersonales armoniosas y afectivas. Cuando nosotros hablamos acerca de construir equipos que efectivamente perduren en el tiempo y que creen esa afinidad, no tiene que ver nada con el control. Tiene que ver con el fluir, tiene que ver con el comprender la individualidad de cada ser humano y sus funciones y cómo efectivamente esas personas pueden llegar a un acuerdo y a una relación armoniosa para que el objetivo se cumpla. Cuando yo como persona quiero, por ejemplo, o tengo esa ansiedad muchas veces que quiero hablar o que quiero que me reconozcan lo que estoy haciendo o necesito decir lo que estoy haciendo efectivamente o necesito que me... Entonces, eso demuestra quizás que debes trabajar un poquito más en la parte de incentivar esa inteligencia interpersonal, ver un poco más
y ver a ese individuo que está al frente de ti como si fueras tú mismo, ¿ok? Como un espejo. Y allí es cuando hablamos nosotros de esa relación yo, tú eres igual que yo soy igual que tú. No necesito realzar mis capacidades para que tú me las aplaudas, sino por el contrario, comprendo la esencia, lo hermoso de mí, comprendo mi proceso de crecimiento, comprendo que tú en algunas cosas pues tendrás algunas ventajas mejores que las mías y comprendo también mi esencia y las ventajas que yo como persona, como individuo tengo con respecto a el equipo con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante porque para que efectivamente una compañía, una comunidad, una empresa, una corporación, una asociación realmente crezca y en consecuencia un concepto crezca, las relaciones interpersonales son como requisito sine qua non. Esto es fundamental que tú comprendas y entiendas que debes hacer todas las estrategias que tengas que manejar para incrementar esa inteligencia interpersonal que por supuesto puede hacerse, ¿ok? Estableciendo tu punto de vista, ¿ok? No para llamar la atención, sino por el contrario, para que efectivamente puedas aportar al colectivo. Quizás desprendiéndote un poco entonces de la parte del ego, ¿ok? Que muchas veces dicen, sí, pero el ego es necesario. Quizás el ego es necesario para contigo, muchas veces, quizás el ego es necesario para tu crecimiento o para ti, podría ser para ti, ¿ok? Pero cuando estás trabajando en equipo, cuando estás trabajando dentro de una asociación o dentro del colectivo en donde tú estés, pues es sumamente importante que en vez de solamente tratar de ser mejor que otros, te centres en ser mejor que tu versión anterior, o sea, todos los días un poquito mejor, e impulsar ese crecimiento o ese algo que quieres aportar en función del crecimiento colectivo, ¿ok? Entonces, relaciones armoniosas es sumamente importante desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión como ser humano y desde el entender que siempre va a haber personas mejores que yo y siempre va a haber personas a quienes yo pueda ayudar, ¿ok? Mucho más. En la inteligencia interpersonal, ve a las personas con la relación yo-otro yo, y es cuando me proyecto a mí mismo sintiendo lo que el otro yo siente. Me proyecto a mí mismo. No vendría siendo, es que suele pasar muchas veces, es que esta persona debería pensar como yo, o esta persona no me está viendo lo que yo estoy haciendo, o esta persona no está presenciando lo que yo estoy presenciando, es que yo soy el que tengo la razón, y es que yo soy el que tengo. Cuando nosotros vemos este tipo de reacciones, son reacciones de líderes o que no están trabajando en función de tener una relación yo-otro yo, una relación donde yo me veo a mí mismo reflejado. Entonces, diría Desiderata, hasta escucha hasta el pequeño y el que parece ser ignorante. Ellos también tienen su propia historia que contar. Y porque es comprender efectivamente y siempre ver desde el amor cómo puedo yo impulsar a esa otra persona a que efectivamente crezca y qué puedo aprender yo de esa otra persona, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las competencias que caracterizan a las personas que tienen una alta inteligencia interpersonal? Primero, tienen una empatía afectiva. Comprendo por lo que estás pasando, comprendo lo que estás sintiendo, ¿ok? Me conecto
contigo y buscamos juntos ese crecimiento y esa evolución. Eso vendría siendo la empatía afectiva. También la comprensión de las personas y su comportamiento frente al entorno social, ¿ok? La comprensión del entorno social, la comprensión de cómo una comunidad se comporta. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, nosotros tenemos comunidades en Inglaterra, me decía mi niña hoy, es impresionante, en Inglaterra no ponen multas a las personas que no salgan de sus casas. Cuando tú les dices a ellos, ellos han dicho no pueden salir de las casas, están en cuarentena, ellos cumplen a cabalidad eso y no les están poniendo multa, porque aquí en Bélgica me decía que hay que colocar multas cuando las personas salen o están haciendo fiestas, por ejemplo, de 20, 30 personas escondidas y la policía se ha visto en la necesidad. Entonces, ¿qué significa? Estamos viendo allí tener una inteligencia interpersonal significa prestar atención a cómo ese comportamiento, ¿ok? Caracteriza a distintas sociedades. Estamos hablando de la comunidad belga, estamos hablando de la comunidad de UK, United Kingdom, del Reino Unido, y su comportamiento frente a un mismo problema. Y esta capacidad y detenerte a analizar antes de reaccionar, analizar el comportamiento, te va a permitir a ti incrementar los resultados de tu equipo de trabajo. Cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de DLG, nosotros trabajamos muchísimo con personas. De hecho, se dice que el multinivel o el marketing de recomendación es un negocio con personas, ¿ok? Es un negocio, muchas personas dicen un negocio de personas, valga la redundancia. Entonces, es importante también que cuando tú empiezas o comienzas a liderar un equipo, primero debes comprender y ser parte de un equipo. Parte de un equipo significa que muchas veces debes dejar o permitir que otra persona pues asuma el rol tuyo para incrementar esa inteligencia o ese comportamiento de todo tu equipo, viendo en este caso el equipo de trabajo en DLG como una comunidad, ¿ok? Cuando nosotros lo empezamos a ver como una comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las características que resaltan dentro de ese equipo de trabajo? ¿Cuáles son, por ejemplo, las virtudes que resaltan? ¿Cuáles son las deficiencias que resaltan en ese equipo de trabajo? Entonces, comprender ese comportamiento como equipo te va a permitir a ti también sumar y te va a permitir a ti que ellos crezcan, que se conozcan a ellos mismos, que puedan dar lo mejor de sí contribuyendo al crecimiento de todo el equipo, pero sobre todo incentivar esa relación armoniosa entre unos con otros. Entonces, la competencia de comprender ese entorno social es sumamente importante para establecer equipos duraderos en el tiempo. Y por supuesto, las relaciones interpersonales. ¿Cómo se relaciona ese equipo los unos con otros? ¿Se están efectivamente comunicando los unos con otros? Si, por ejemplo, tú tienes a un líder, una persona, y esa persona muchas veces tú necesitas de ese líder para poder actuar, ¿ok? Estamos hablando de un liderazgo prácticamente bajo subordinación, ¿ok? Entonces, esa necesidad constante no incentiva la creación de líderes, sino incentiva la creación de seguidores. Cuando hablamos de liderazgo, significa que tú tomas la batuta. Y la batuta con respecto a ti y con respecto a la comunidad que con tu equipo tú vas a crear, quizás difiera un poco acerca del equipo al que tú perteneces, ¿ok? Se los pongo en resumen, por ejemplo. Yo desde que comencé en DLG, sí, pertenezco al grupo de liderazgo o a la forma de pensar de los Laroc. ¿Por qué? Porque yo, Bárbara Sarmiento, pues he venido desde hace mucho tiempo, desde el principio de la creación de la compañía, he venido aprendiendo de ellos. Entonces, al principio, cuando yo no tenía equipo de trabajo, yo pertenecía
y sigo perteneciendo, pero en ese momento solo, mi labor en ese momento era solo pertenecer a ese equipo, comprender cuáles eran, por ejemplo, la forma de actuar, la forma en la que ellos, no sé, se levantaban, se acostaban, atendían, el compromiso de trabajo, ciertos parámetros, ¿ok? Que tenían que ver con ese comportamiento. Ahora, a medida que yo fui duplicando ese conocimiento y reflejándolo en las personas que empezaron a trabajar conmigo, me di cuenta muchas veces cuáles eran mis ventajas, cuáles eran las cosas, por ejemplo, que yo no sabía que yo tenía que incorporar dentro del equipo. Por ejemplo, una persona que tenga un IQ más alto o que sepa un poco más de matemáticas, números, es alguien que yo tengo que incorporar. Una persona que le encante, le apasione más la parte de las plantas, la parte del, ok, es un as dentro de mi equipo. Una persona que tenga más experiencia con la parte corporativa, entonces la incorporo dentro de mi equipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las relaciones interpersonales que nosotros generamos, ya sea relaciones a nivel vertical o a nivel horizontal, ¿ok? Si es vertical, por ejemplo, son las personas a quienes yo admiro, que están arriba, que yo puedo aprender de esas personas. Y en horizontal son efectivamente las personas que tienen mi mismo nivel, aunque no sean ni piensen exactamente como yo, ¿ok? Pero que tengan otras capacidades que puedan trabajar en armonía conmigo y colaborar con el equipo. Entonces, la competencia y trabajar en función de fortalecer más esas relaciones interpersonales es muy importante. Cuando hablamos acerca del liderazgo yo, estudios universitarios han reconocido que en el ámbito empresarial y profesional las relaciones interpersonales son determinantes para mejorar la eficiencia laboral y atención al cliente. Cuando hablamos de liderazgo ético, se presenta cuando la inteligencia predominante es la interpersonal. Cuando el liderazgo es no ético, la predominante es la inteligencia social. Y es esto lo que marca la diferencia entre el liderazgo de Hitler y el liderazgo de Jesús. Cuando hablamos de inteligencia social es comprendo cómo se comporta, el entorno social, ¿verdad? Muevo mis piezas porque, por supuesto, soy muy inteligente, ¿verdad? Pero no existe esa fortaleza de relación armoniosa el uno con otros, sino vendría siendo allá en un liderazgo yo-ellos, que es el que aplicaba Hitler, ¿ok? Hitler es yo soy mejor que ellos, aparte, ¿ok? Yo mejor que ellos. Cuando hablamos acerca de inteligencia interpersonal, vuelvo y repito, es Jesús como yo soy igual, o sea, te veo a ti como un reflejo mío y somos nosotros en un solo yo, ¿ok? Las conductas del líder interpersonal, vocación por servir, yo sirvo a mi comunidad, yo presto apoyo a mi comunidad, hay una empatía afectiva a nivel de sentimientos y el trato personalizado y la cooperación desinteresada a nivel conductual es importante. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, un testimonio, ¿ok? Un testimonio vendría siendo el del fundador de Pixar. No sé si lo pueden ver porque creo que se ve un poco negro. A ver. Un segundo, por favor. Ok, Richard Hackman decía, la incidencia, de los líderes éticos contribuye a incrementar la eficiencia de los líderes organizacionales, el trabajo colaborativo, identidad de grupo y especificación de roles. Trabajo colaborativo, por ejemplo, dentro del equipo del EG en español. Tenemos colaborativo, una persona crossline, estamos hablando todos de crossline, ¿ok? Forman parte del mismo equipo, pero todos son crossline. Hay personas, por ejemplo, que tienen una habilidad, una mejor habilidad con respecto a la parte corporativa, entonces ayudan y prestan apoyo a los que no la tienen tanto. Y una persona que tiene, por ejemplo, mayor conocimiento acerca de ingredientes y su aportación con respecto al equipo, entonces ayuda a la persona corporativa para incrementar también sus resultados y se ayudan y se apoyan mutuamente. Hay una identidad de grupo, por ejemplo, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos DLG,
¿ok? Nosotros, nuestro equipo, nuestra comunidad es DLG y estos son nuestros valores: colaboración, entrega, servicio, empatía, ayuda, ¿ok? Especificación de roles significa quién se va a encargar de qué. Lo haces y no fallas. ¿Por qué? Porque cuando fallas, entonces creas una deficiencia en el equipo y eso no contribuye a la inteligencia interpersonal entre los miembros del equipo, ¿ok? Entonces, es sumamente importante que las acciones que vayas a llevar y cuando digas al equipo, por ejemplo, que vas a hacer algo, pues es importante hacerlo. Un testimonio vendría siendo el del fundador de Pixar y Disney Animation Studies, Ed Catmull, que él asegura que gran parte del éxito de su compañía radica en el compromiso con el trabajo colaborativo de todo el personal en todos los niveles. Nuestra identidad, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para incentivar este trabajo o esta inteligencia interpersonal dentro del liderazgo que estamos estableciendo y dentro de todos los líderes que pertenecen a DLG? Es primero involucrarnos unos con otros. Nosotros involucramos, animamos e incentivamos a los líderes y distribuidores a participar y aportar a toda la comunidad de DLG en español. Nosotros no queremos Bárbara es la que inventa y todo el mundo es el que sigue. No, nosotros, de hecho, nosotros tenemos reuniones semanales en las que nosotros podemos aportar ideas, ¿ok? Y esto no viene solamente de DLG en español, esto viene inclusive desde Dani Laró, quien ha creado ciertos grupos o equipos, o nos llama o nos pregunta qué te parece estas ideas y nos dice a nosotros inclusive, escríbeme ideas para ver cómo nosotros entre todos y podemos generar una conciencia colectiva dentro de DLG muchísimo más eficiente, ¿ok? Nosotros promovemos el crossline basado en los principios éticos de respeto mutuo. Promovemos la preparación y el logro de objetivos en equipo y promovemos el apalancamiento de capacidades. Entendiendo apalancamiento de capacidades, ¿ok? Cuando yo me apoyo en otra persona para que me ayude desde la humildad en algo que yo efectivamente sé que no manejo tan bien como esa persona, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Bueno, eso es todo, ¿ok? El COVID-19 invade el mundo. Pandemia y virus, enfermedad y muerte, desorden mental y depresión. Pero existe una gran lucha contra el virus. Son miles de personas ya curadas. Ganaremos la crisis sanitaria. Pero actualmente hay una crisis económica sin precedente y las personas están entrando en conflicto alrededor del mundo, millones de víctimas. Nosotros queremos ser parte de ese salvavidas a través de oportunidades, creando una red donde se contrate con productos clase A, con equipo clase A y con plan de pago clase A. Juntos somos el cambio. DLG en español.